Este, de nuevo, es un placer darles la bienvenida esta noche, jueves 22 de septiembre, ya en nuestra tercera semana del mes de la Biblia. Así que en nombre de las hermanas de la congregación de Nuestra Señora de Sion, de Serjuc, como parte de su ministerio de formación bíblica, les damos la bienvenida esta noche. Rostros conocidos, rostros nuevos que vienen hoy, ¿verdad? Para que podamos compartir un poco del estudio de lo que nos apasiona, es el texto bíblico. Hoy con un invitado muy especial y con un tema muy interesante y muy afín al quehacer de Serjuc y al quehacer de la congregación, ¿verdad? Tenemos al profesor Juan Alberto Casas, colombiano, que ya se me perdió, ya no lo veo. ¿Qué se me hizo, Juan? Estaba por aquí. Por aquí estoy. Ah, Juan, hola, ¿qué tal? Juan Alberto. Bueno, Juan es un rostro conocido, ¿verdad? Recuerdo que en 2017 visitó Costa Rica, estuvo por el centro, nos dio una excelente charla de Apocalipsis, sobre Apocalipsis, y desde esa vez apenas empezamos con las dinámicas virtuales, no lo dejamos tranquilo a Juan, ¿verdad? Todos los años escribimos y él muy amablemente siempre acepta, ¿verdad? Y pues siempre nos desafía con temas muy interesantes, ¿verdad? Con trabajo de mucha calidad y con mucha gentileza también en el trato. Juan o sea, tiene muchos títulos. Yo solo voy a aprovechar para presentarlo brevemente para quienes no le conocen, haciéndole propaganda también. Hace poco salió esta obra de la cual Juan es editor, ¿verdad? Y también escritor de uno de sus capítulos. Se llama La Hermandad desde la Biblia. Es un texto en el cual Juan trabajó por bastante tiempo con algunas personas colaboradoras y justamente trae una pequeña sinopsis de Juan Alberto que quiero leer para introducir esta noche en este ejercicio, ¿verdad? Juan Alberto de Bogotá, conectándose desde Bogotá, colombiano. Es doctor en teología con grado summa cum laude, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad profesor de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Sus publicaciones giran en torno a la tradición sinóptica, el cuarto evangelio, el Apocalipsis y la hermenéutica bíblica latinoamericana, desde la que ha reflejado sobre varios temas, especialmente la realidad del conflicto armado en su país, Colombia. Con, ¿verdad?, muchísimos textos, muchos artículos que pueden encontrar en internet, de verdad, en la página de la Academia Edu. Y hoy va a estar trabajando con nosotros y nosotras en torno al tema del Nuevo Testamento y el Derash o el Derash. Entonces, Juan Alberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El espacio es todo suyo. Le recordamos al grupo nada más, ¿verdad? Recordar mantener los micrófonos cerrados para que Juan tenga el espacio para conversar. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta, anotarla para poder retomarla cuando Juan Alberto lo considere pertinente. Entonces, Juan, está en su casa. Bueno, David, buenas noches. Hermanas de Sion, de Nuestra Señora de Sion, buenas noches. Queridos integrantes de Serjuc y demás invitados en este encuentro. De verdad que es para mí un motivo de gran alegría el poder acompañarles pues cada año aquí en estos encuentros con motivo del mes de la Biblia. Me siento muy contento de verdad por esta invitación. El tema que vamos a abordar en esta tarde, noche de hoy, tiene que ver precisamente con lo que hace parte de la visión y la misión de Serjucción, y es precisamente las relaciones entre el mundo judío y el mundo cristiano, y cómo la exégesis que se desarrolla en el judaísmo pues tiene también que ver con el modo como se escribió el Nuevo Testamento. Antes que nada, pues quiero compartirles una presentación. Como estoy haciendo la transmisión desde el iPad, tengo la dificultad de que ya no los veré,
¿sí? De pronto si incluso escriben en el chat, pues no voy a poder ver lo que están escribiendo. Entonces, si hay algo que se quiera comentar o si hay alguna dificultad con el audio, con toda confianza pueden activar su micrófono y a través del audio pues los podré escuchar. Ya me sucedió en ocasiones anteriores que por alguna razón se me caía la conexión y yo seguía hablando porque no me daba cuenta. Entonces, David, te pediría el favor, si llega a suceder eso, si me puedes escribir por el WhatsApp, pero espero que no suceda. Bueno, muy bien, entonces empiezo a compartir mi pantalla. ¿Se está viendo la presentación? Ya abrió. Sí. Perfecto, perfecto. Gracias, David. Muy bien. Bueno, quisiera invitarles a que iniciemos, pues, haciéndonos conscientes de la presencia del Señor de la Palabra aquí, en medio de nosotros, desde la distancia y desde la virtualidad. Quisiera invitarles a que iniciáramos con una oración que hace precisamente el pueblo judío al inicio del Shabbat, el viernes en la tarde, cuando se va a abrir la lectura de la Mikra, de la Torá, la lectura del texto sagrado. Dice la oración lo siguiente: bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, eterno donador de la Torá. Así es como se va a conocer al Señor, el donador de la Torá. Y desde la tradición del judaísmo vamos a encontrar que el don más grande que Dios ha hecho a la humanidad se llama la Torá. Lo que vamos a encontrar ya desde la comprensión de los seguidores de Jesús es que esa Torá tiene un nombre propio, es una Torá que no solamente se hace libro, sino que se hace carne, y esa Torá la encontramos en la persona de Jesús de Nazaret. Vamos a encontrar algunas expresiones también en el judaísmo, especialmente en las tradiciones orales de los rabinos, expresiones como en el principio existía la Torá y la Torá estaba con Dios, muy similar a la que encontramos también al inicio del cuarto evangelio. En el principio existía el logos, la palabra, el verbo, y la palabra estaba con Dios. De tal manera que podemos encontrar una relación analógica entre la Torá y la palabra que se hace carne en el verbo que es Jesús. De ahí que pues tiene lugar también esta temática que nos reúne el día de hoy, el Derash y el Nuevo Testamento. Pues para empezar, abordemos esta palabra, el Derash, que algunos llaman también Midrash. Vamos a ver que la raíz semítica es exactamente la misma, sino que una palabra hace referencia a la forma verbal, la otra es la forma sustantivada, ¿sí? Y más adelante en las tradiciones interpretativas y exegéticas, pues va a tener una denominación particular de acuerdo con el modo como se aborde. ¿Qué es el Midrash? ¿Qué es el Midrash? La palabra Midrash viene de la raíz hebrea darash, de ahí viene deras, que es el título de esta charla, ¿sí? Viene de esa raíz hebrea que significa inquirir, buscar, investigar, exponer, interpretar y predicar. Nosotros traducimos por lo general Midrash como estudio, comentario o interpretación, pero por favor no perdamos de vista esta idea inicial. Hace referencia a un proceso de búsqueda, hace referencia a un proceso de indagación, ¿sí? Y el Midrash o el Derash tiene que ver precisamente con eso. No perdamos de vista tampoco que cuando llegamos a algunos textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, el capítulo 1 del Evangelio según Juan, a partir del verso 35, las primeras palabras que Jesús dirige a dos de los discípulos de Juan el Bautista que le están siguiendo, han dejado a Juan el Bautista y ahora siguen a Jesús, es ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Sí? Y ese ¿qué buscan? Va a ser una pregunta recurrente a lo largo del Evangelio de Juan. De hecho, es la primera palabra de Jesús, la primera expresión de Jesús en el cuarto evangelio y la primera palabra que Jesús resucitado pronuncia a María Magdalena en el capítulo 20 de Juan. ¿Qué buscas? ¿Dónde está el objeto de la mirada de tu midrash, de tu derash? ¿Cómo estás haciendo derash? De ahí que
tradiciones como las del Cuarto Evangelio sean una escuela derásica en todo el sentido de la palabra. Esta palabra, derash, la encontramos, por ejemplo, en nuestras traducciones al español del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 13, verso 22, dice lo siguiente, dice, los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. Cuando en nuestras Biblias aparece la palabra historia, miramos en el texto hebreo y aparece la palabra midrash, midrash. Entonces mira que aquí historia viene a ser como una de las formas de comprensión de este midrash, ¿sí? Del estudio incluso. Y cuando pasamos en el mismo libro segundo de Crónicas, al capítulo 24, verso 27, se va a decir lo siguiente, en cuanto a sus hijos, los hijos de Joás, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Cuando dice la historia del libro de los reyes, vuelve a aparecer la palabra midrash. Midrash. No es simplemente una historia en cuanto relato o en cuanto cronística de lo que ha sucedido. Aquí estamos hablando de historia en un sentido mucho más amplio, en cuanto estudio, en cuanto comentario. Claro, recordemos que en algún sentido crónicas vendría a ser como un comentario adicional a la tradición de los reyes de Israel y de Judá. No lo perdamos de vista. Aunque midrash y derash, por la misma raíz, por compartir la misma raíz, son sinónimos, algunos estudiosos prefieren hablar de derash en relación con el método y de midrash en relación con las expresiones literarias en que el método es aplicado. Por eso ustedes van a escuchar que uno de los métodos tradicionales de interpretación de la Torá por parte de los rabinos se llama el método derásico. Y las interpretaciones fruto de la aplicación de ese método la vamos a llamar midrash. Son muy famosos, por ejemplo, los midrashim, que son, o el midrash de las tradiciones del Pentateuco, de la Torá. El midrash Rabbah del Génesis es uno de los más famosos, midrash Rabbah de Éxodo, de Shavuot, etcétera, ¿sí? Vienen a ser expresiones de estudio de este tipo de aproximaciones al texto de la Torá que se realiza desde el judaísmo, de la época del Segundo Templo, y va a tener una expresión mayor a partir del siglo segundo después de Cristo. Podríamos decir que el Midrash o el Derash es el principal método de interpretación del judaísmo. Pero atención, no solo del judaísmo, sino también del cristianismo de los orígenes, teniendo en cuenta que el cristianismo, los grupos jesuánicos son grupos judíos, son grupos judíos. Jesús es judío, sus discípulos son judíos y las primeras expresiones de la difusión del evangelio pues tienen lugar en el contexto del judaísmo. Por lo tanto, el método que ya se empezó a emplear en el judaísmo en cuanto tal, pues viene también a ser desarrollado en las primeras expresiones de lectura que hace las comunidades creyentes sobre el misterio de Cristo y el misterio pascual. Entonces, se utiliza este método para explorar los sentidos profundos de un texto bíblico. Y quiero hacer énfasis con esto, los sentidos profundos, los sentidos. Tradicionalmente en nuestro ejercicio exegético, en nuestro ejercicio de interpretación bíblica desde una perspectiva académico-científica, nosotros tenemos la tentación a reducir a un único sentido lo que un texto quiere decir. Y entonces, por lo general, los exégetas decimos que queremos tratar de descubrir el sentido que tiene un texto. Para un judío que tiene la aplicación del método de Derash, un texto no tiene un único sentido, tiene múltiples sentidos, tiene múltiples rostros. ¿Sí? Aquí estamos hablando del potencial de sentido, la reserva de sentido que puede guardar un texto, incluso también de acuerdo con sus lectores. Dice Umberto Neri, en un texto bellísimo que se llama El Cántico del Mar, dice lo siguiente: en el hebreo bíblico este término designa primeramente la búsqueda de Dios. Entonces mira que el derash o el midrash mismo no es simplemente buscar información en un texto, es en últimas buscar a Dios. Nosotros cuando abrimos la escritura no vamos a buscar información simplemente, sino que vamos al encuentro del Señor mismo.
¿sí? Es la búsqueda de Dios, es decir, dirigirse a Él con todo el corazón y con toda el alma, en el deseo de conocer su voluntad, de ser escuchados en las súplicas dirigidas a Él. Buscad al Señor es, por tanto, la fórmula de la gran invitación a la conversión. De aquí se desprende el sentido técnico del Midrash como escucha atenta de la palabra de Dios, llena de amor y sabiduría espiritual. Es decir, volver hacia Él la mirada para ser iluminados en el conocimiento del sentido profundo de las Escrituras. Quiero volver a la segunda línea, dirigirse a Él con todo el corazón y con toda el alma. Una de las claves esenciales y que incluso a partir del mismo método erásico se ha Mi encontrado. pantalla está en verde. Perdón, ¿no se está viendo la presentación? Está en verde. ¿Me confirma? Al menos yo veo verde. Sí, Juan, ¿te puedes devolver y avanzar otra vez? Está cortada. Ahí está muy bien. ¿Qué están viendo? El título, el Midrash. ¿Y no se ve nada más? Ok, ya apareció un cuadro Listo, amarillo. ya. Párrafos. Ok. Gracias por la información. Mira, les estaba aquí compartiendo algo que no estaban viendo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces estaba diciendo que aquí tenemos una de las claves de comprensión de la interpretación de los textos bíblicos, particularmente de la Torá. Incluso si miramos el texto hebreo y miramos el inicio y el final de la Torá, vamos a encontrar precisamente una unión entre las letras, ¿sí? La primera letra que aparece en la Torá, allá en el Génesis, es la Aleph, ¿sí? Y, perdón, es la Bet de Bereshit, la primera letra, de la Bet de Bereshit. Y la última, cuando llegamos al final de la Torá, es decir, en el último versículo del Deuteronomio, pues nos vamos a encontrar con Lev, ¿sí? Cuando ustedes unen la primera letra de la Torá, que es Bet, con la última letra de la Torá, que es Lev, pues vamos a encontrar precisamente la formación de una palabra que es Lev, corazón, corazón. Y aquí ya tenemos una clave de comprensión de toda la Torá. La Torá se lee desde el corazón y el corazón en la antropología bíblica pues va a tener una función central en cuanto que va a ser el centro de operaciones de toda la persona, ¿sí? Encargada de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad. Todos estos elementos entran en acción en el proceso de encuentro con los textos, en el proceso de búsqueda del Señor. No es simplemente, cuando hablamos del Midrash, no es simplemente una traducción del texto hebreo, sino que también es una creación libre que se realiza a partir de un texto bíblico. Ya vamos a mirar algunos ejemplos al respecto para entender mejor lo que estamos diciendo. No es simplemente traducir. Aquí estamos tratando incluso de llenar vacíos narrativos que se encuentran en el texto canónico. Por ejemplo, si ustedes miran el primer relato de la creación, allá de Génesis 1, vamos a encontrar que se dice que en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra era caos y oscuridad y un hálito, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Si ustedes miran esa primera parte, uno se hace la pregunta, parece ser que esta no es una creación de la nada, sino que hay elementos primigenios. Se habla del caos, se habla de la oscuridad, se habla de la confusión, se habla del agua. Entonces, aquí los rabinos hacen una pregunta, bueno, ¿y cuál es el origen del agua entonces? Lo que va a empezar a surgir a través de los midrashim, es este ejercicio de tratar de llenar esos vacíos. Y entonces vamos a encontrar relatos midrashicos donde se narra la creación del agua, por ejemplo, la creación o el origen de la oscuridad, ¿sí? Tratando de explicar eso que el texto canónico no dice. El resultado, pues, va a ser una obra literaria que contiene una relectura de hechos, y es interesante esta palabra, relectura de hechos, personas o ideas que se encuentran en el texto bíblico con el fin de actualizar y dar cumplimiento a los textos consagrados en la tradición escrita. Vamos a encontrar que existen principalmente dos tipos de midrashim. Uno se llama el midrash halakha,
Es aquí un ejercicio de deducción por una exégesis, por una interpretación verásica de la ley particularmente la ley oral, la Torah Biketab, la Torah que está en los labios, dando como resultado precisamente la ley oral, ¿sí? La Torah Sebeapej, la Torah que está en los labios. Y el Midrash Haggadah, que abarca todos los temas de la literatura antigua que no son legislativos. En otras palabras, vamos a encontrar un Midrash para la parte de legislativa y un Midrash para todos aquellos textos que ya no son legislativos, posiblemente en su gran mayoría textos narrativos correspondientes al Midrash Haggadah. Aquí hay algo interesante y que está también al origen de la comprensión de la tradición en Israel que surge desde el fariseísmo y posteriormente en el mundo del rabinismo y tiene que ver con la comprensión de que hay una Torah escrita, ¿sí? Que corresponde tanto a la Torah, pero también a los Nevi'im y a los Ketuvim, es decir, al Pentateuco, a los profetas y también a los escritos restantes, pero es muy fuerte la comprensión de la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? Es el estudio y los comentarios de la Torah escrita que realizan los rabinos, pero que son considerados al mismo tiempo y casi al mismo nivel de la Torah escrita. Incluso vamos a encontrar tradiciones que llegan a afirmar que mientras Moisés estaba los 40 días allá en el monte Sinaí transcribiendo la Torá, la ley que el Señor le estaba dictando, que pues eso lo hacía en el día. Y viene la pregunta, ¿y qué hacía Moisés por la noche mientras estaba ya los 40 días allá en el monte Sinaí? Pues uno dice, pues no podría dormir, es que está delante del Señor, y delante del Señor, ¿quién duerme? Entonces, ¿qué estaba haciendo? El Señor le estaba comentando, le estaba compartiendo la Torah oral. Y entonces esa vertiente del día y de la noche, de la escritura y de la escucha, viene a ser también origen de esta comprensión de una Torah escrita y de una Torah oral, referida también a estos comentarios que encontramos sobre los textos. Finalmente, tenemos que decir que para el judaísmo antiguo, el sentido del texto de la escritura no se agotaba con la traducción del contenido explícito en la superficie del texto, que se llama peshat. Era necesario buscar, darash, el sentido profundo, ya que la Torá tiene 70 caras. Recuerdo aquí esta charla magnífica que dio Amy G. Levine al inicio del año, que acompañó a David también, donde ella retomaba esta imagen del rabinismo en torno a la Torá, que dice que la Torá es como un diamante, y es un diamante que tiene más de 70 caras, que tiene 70 rostros. Cada texto tiene una infinitud de sentidos que nos ayudan a profundizar en el misterio, en el misterio profundo de la realidad de Dios. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos de estos procedimientos derásicos. Miremos el primero de ellos. Tiene que ver con el líbelo o el acta de repudio que aparece en Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Dice el texto así en la traducción al español. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. ¿Sí? Aquí, frente a esta expresión que tenemos en Deuteronomio, dice que si sucede que no le es agradable. Realmente en el hebreo tenemos la expresión de erebat yavar, que algunos traducen que no haya gracia ante sus ojos. ¿Sí? Muchos rabinos ya desde la época del Segundo Templo pues se hacen esa pregunta, ¿qué significa que el hombre descubre en ella algo que le desagrada para generar el repudio frente a la mujer? ¿Qué significa eso? Y entonces tenemos pues aquí estas tradiciones. El texto masorético, como lo acabo de decir, pues tiene esta expresión erebat yavar, ¿sí? Que literalmente traduce la desnudez de alguna cosa, pero eso lo hace mucho más complejo en el sentido. Viene la pregunta, bueno, ¿de qué cosas está haciendo referencia? Y entonces tenemos las grandes escuelas de rabinos que tratan de interpretar qué es aquello a lo que se quiere referir. Recuerden que casi contemporáneo a Jesús tenemos el surgimiento de dos escuelas rabínicas, una es la escuela Shammai,
otra es la escuela de Gilmel, y cada una de estas escuelas hace apuestas hermenéuticas e interpretativas pues diferentes. En el caso de la escuela de Shammai, que practicó la exégesis seres, es decir, de castración, es decir, sacar la palabra o la expresión del conjunto para darle un sentido particular a la expresión o a la palabra como tal. Mira que nosotros siempre decimos que un texto fuera de contexto es un pretexto, pero aquí ese es una ley, es decir, hace parte de la norma de interpretación. Pues yo puedo tomar un texto, sacarlo de su contexto y darle un sentido a ese texto que yo he extrapolado, ¿sí? Y leyó esta expresión como una cosa de impudicia. Entonces, la escuela de Shammai interpretó esto, que se ha traducido, que no hallar gracia ante sus ojos, como una realidad de impudicia. Mientras tanto, la escuela de Hillel, que practica una exégesis de separación, que significa que cada palabra tiene sentido por sí sola independientemente del contexto, interpretó divorcio por cualquier causa. Y ellos llegaban a decir hasta, por ejemplo, que la mujer dejase quemar el guiso, ¿sí? Ese podría ser incluso un motivo de repudio. Lo que vamos a encontrar más adelante, por ejemplo, en Rabí Akiva, él declaró como motivo suficiente de divorcio que el marido encontrara una muchacha más bella que su mujer, ¿sí? Por esta lectura, esta interpretación, si no encuentra gracia a sus ojos. Mira que en el mismo evangelio, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, vamos a encontrar allá en el capítulo 19, verso 7, este contenido, esta referencia también sobre la pregunta de lo que pudo haber querido decir Deuteronomio. Dice el texto así: ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de repudio a la mujer? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes repudiar a sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Mira que en la interpretación que está poniendo Mateo en labios de Jesús, mostrando a Jesús como un rabino a la altura de los grandes rabinos o fariseos, conocedores de la ley, pues aquí también tenemos una interpretación propia desde el carácter de Jesús. Y entonces dice, el que repudia a su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. En ese caso, la infidelidad vendría a ser una de las causas, pero salvaguardando siempre la dignidad de la mujer. En el caso de la interpretación de Jesús, la dignidad de la mujer no puede ser pisoteada, que es lo que sucedía con las interpretaciones anteriores. Otro ejemplo, miremos aquí el caso del descanso sabático. Según Éxodo, en el capítulo 20, verso 10, dice allá, el séptimo día es sábado, es decir, descanso, no harás ningún trabajo en él. Viene el judaísmo a preguntarse, bueno, absolutamente ningún trabajo, no puedo hacer nada, ¿qué es lo que escasamente puedo hacer? ¿No me puedo levantar de la cama? Resulta que la Torá solo especifica y prohíbe las tareas siguientes. Esas las encontramos en Éxodo 34, 35 y 16. Dice, ¿cuáles son las tareas prohibidas? Arar, encender fuego y moverse de su lugar. Ya con el moverse de su lugar hay una restricción que puede ser generalizada. Lo que vamos a tener aquí es que la exégesis deduce la prohibición de 39 especies de trabajo, 40 menos 1, todos los que se ejecutaron al construir el tabernáculo en el desierto. Y lo vamos a encontrar en la Mishnah, en el tratado sobre el Shabbat, allá en el libro séptimo. ¿Cuáles son esas 39 especies de trabajo? Sembrar, arar, segar, engavillar, majar, bieldar, limpiar, moler, cribar, amasar, coser, esquilar, lavar la lana, mullirla, teñirla, hilar, tejer, hacer dos cordoncillos, tejer dos hilos, separar dos hilos, hacer nudos, soltarlos, hacer dos costuras, desgarrar algo con el objeto de hacer dos costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, ensalarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir dos letras, borrar con el fin de escribir dos letras, edificar, demoler, apagar, encender, golpear con el martillo, transportar de un lugar a otro. Esos son los 40 trabajos menos uno. Si ustedes miran, por ejemplo, el capítulo 5 del Evangelio según Juan, el problema que surge debido a la curación del seco, la expresión exeros, pero nuestras Biblias lo traducen como paralítico, el problema que surge con la curación del paralítico, en primer lugar, es que él está transportando su camilla de un lugar a otro siendo día sábado.
Entonces, el problema está en lo que él está haciendo, no por lo que Jesús haya realizado la curación, sino en primer lugar por el desplazamiento que está realizando esta persona en sábado, como si fuera más importante el cumplimiento de este requisito que la misma salud del personaje. Pero mira que la interpretación lleva a este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que está de fondo aquí? ¿Cómo yo puedo desde la cotidianidad poner por obra, llevar a cumplimiento las prescripciones de la Torá? ¿Sí? ¿Cómo desde la cotidianidad puedo ser fiel a la alianza? Eso es lo que está en juego aquí. Otro caso, la limosna. Dice la Haggadah talmúdica Baba Batra, en el numeral 9b, dice la siguiente expresión: quien hace limosna es mayor que Moisés, nuestro maestro. ¿De dónde infieren, de dónde deducen esta aproximación de que quien haga limosna es mayor que Moisés? Miremos aquí en qué sentido se está entendiendo esta expresión de la limosna. Dice en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 9, verso 19, lo siguiente: yo, es Moisés el que está hablando, yo, Moisés, tuve miedo de la ira y la cólera del Señor contra nosotros. Bueno, aquí está, ya se empieza a hablar de Moisés, pero todavía, ¿y eso qué tiene que ver con la limosna? Pues mira lo que viene a continuación. Según Proverbios 21:14, se dice: dádiva en secreto domina la ira. Dádiva en secreto domina la ira. Pues aquí, en la primera parte, se habla del miedo y de la ira y de la cólera del Señor. Pues lo que se dice a continuación en Proverbios es que la dádiva domina la ira, apacigua la ira. Ya empezamos a entender por qué se dice: quien hace limosna es mayor que Moisés, nuestro maestro. Es decir, el que hace limosna en secreto domina la ira, cosa que no logró Moisés, luego es superior a Moisés. Mira cómo es que se está jugando aquí en este método. Se está partiendo de la unidad de la escritura, ¿sí? No que podemos tomar simplemente textos por separado, sino que cada texto también está unido íntimamente con otro y se complementa con otro, no solo al interior de la Torá, sino también con los demás escritos de la misma Tanakh, ¿sí? De los profetas y de los escritos restantes. Otro ejemplo sobre acompañar al huésped en el camino. Dice el Talmud de Babilonia, Sotá, dice lo siguiente: quien no acompaña a su huésped en el camino es como si derramara sangre. Quien no acompañara a su huésped en el camino es como si derramara sangre. ¿De dónde viene esa deducción? Pues aquí esta es una interpretación que surge a partir del relato de Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 23 al 24, donde ustedes ven aquí la imagen un poco cruenta. Dice: después de allí, hablando de Eliseo, subió a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube, calvo, sube, calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osos del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Mira, un relato tremendamente violento y sangriento, ¿sí? Pues de aquí viene la siguiente deducción: si los de Jericó hubiesen acompañado a Eliseo, le hubieran impedido lanzar los osos contra los chiquillos que se burlaban de su calva, hubieran evitado derramamiento de sangre. Entonces, mira cómo a partir del texto se deduce un principio, ¿sí? Que para uno, tal vez por su formación occidental, no es tan evidente, pero todo esto surge precisamente de ese encuentro de la búsqueda de la práctica, de la vivencia de los relatos que encontramos en la escritura en la cotidianidad. Miremos otro verás, en este caso, sobre la resurrección, y está presente en los Targumín. ¿Qué son los Targumín? El Targum es la traducción que tenemos de los textos del hebreo, de la Tanakh, de la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, del hebreo al arameo. Entonces vamos a encontrar también que estas traducciones no simplemente siguen un esquema literal, sino que también son libres y tienen unas interpretaciones pues que añaden a los textos nuevos sentidos. Miremos algunos ejemplos.
Según Génesis 3:19, se dice lo siguiente, en el texto masorético, es decir, en el texto en hebreo, dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Targum Neofiti primero, ¿sí? Que es, insisto, una de las traducciones del texto masorético, el texto en hebreo al arameo, que se empieza a plasmar por escrito finalizando el siglo segundo hasta el siglo quinto después de Cristo, dice lo siguiente: con el sudor de delante de tu faz comerás pan hasta tu vuelta a la tierra, pues de ella fuiste creado, porque polvo eres y al polvo tendrás que volver, y del polvo tú has de volver a levantarte para dar razón y cuenta de todo lo que has hecho. Y miren que aquí tenemos, si bien se mantiene en algún sentido, se mantiene el sentido de la primera parte del versículo, tenemos un añadido. Dice, y del polvo tú has de volver a levantarte para dar razón y cuenta de todo lo que has hecho. En el texto en hebreo no aparece esa expresión, pero aquí se ha añadido esta realidad. No solo se vuelve al polvo, sino que se levanta también del polvo. Claro, recordemos que las tradiciones que se originan después del siglo segundo en el judaísmo, del rabinismo, pues son herederas del fariseísmo. Y una de las características del fariseísmo precisamente es la creencia en la resurrección. Entonces, a través de esta relectura de los textos, se quiere justificar esta creencia en esta forma de resurrección, incluso desde los textos que ya están consignados en la Torá. No solo se regresa al polvo, sino que se regresa del polvo, se es levantado del polvo, y para, de alguna manera, justificar y darle un sentido divino a la resurrección ya desde los mismos textos de la tradición de la Torá. Miren otro ejemplo. Génesis capítulo 19, verso 26. El texto en hebreo dice lo siguiente: la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Hasta ahí llega el texto en hebreo. El Targum Neofiti primero añade lo siguiente, dice, y porque la mujer de Lot era de las hijas de los sodomitas, miró hacia atrás para ver qué sería el final de la casa de su padre. Y he aquí que ella quedó columna de sal hasta el día en que resuciten los muertos. Mira que no solo se traduce, sino que se comenta, se interpreta, se añaden nuevos sentidos, y esos sentidos también de alguna manera tienen un carácter de referencia religiosa para quien lo está leyendo. Aquí vuelve a insistirse en la resurrección, ¿sí? Elementos que no están en el texto inicial y aquí vienen a complementar este tipo de lecturas. El texto no se restringe a su forma escrita inicial, sino que viene a ser releído, reescrito, de acuerdo también con los mismos contextos en los que se encuentran con él. Otro ejemplo también del Génesis, Génesis 25-29, dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado. ¿Sí? El relato de los encontronazos entre Jacob y Esaú. Dice el Targum Pseudo Jonathan, dice lo siguiente: en el mismo día que murió Abraham, coció Jacob un cocido de lentejas y fue a consolar a su padre. Esaú vino entonces del campo, estaba agotado porque había cometido 5 pecados aquel día. Mira todo lo que se está diciendo. Claro, se quiere de alguna manera limpiar el nombre de Jacob, ¿sí? Porque en el texto en hebreo aparece de una manera representado, de una manera un tanto negativa. Entonces aquí, en ese sentido, se quiere mostrar a Esaú también de una manera negativa, casi como que el robo de la primogenitura hubiera sido justificado. Y entonces se dice que Esaú había cometido 5 pecados aquel día. ¿Cuáles eran esos 5 pecados? Había celebrado un culto pagano, había derramado sangre inocente, había deshonrado a una joven desposada, había negado la vida del mundo futuro y había despreciado el derecho de la primogenitura. Ya todo lo que hizo Esaú, y entonces ya quien está leyendo el relato de Jacob y Esaú, pues ya identifica que Esaú pues mereció precisamente el perder la bendición por haber cometido estos pecados. Dentro de estos pecados que se están enumerando, que se están enunciando, miren el cuarto, dice, había negado la vida del mundo futuro, había negado la resurrección. ¿Sí? Entonces, desde estas tradiciones, insisto, del rabinismo, pues está apareciendo esta idea de
la justificación, la legitimación de la resurrección. Un último ejemplo, Deuteronomio 32, 39, dice el texto masorético, el texto en hebreo: ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. ¿Qué dice el Targum Neofiti? Ved ahora que yo en mi palabra soy, y no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el que da la muerte a los vivos en este mundo, y el que da la vida a los muertos en el mundo futuro. Un añadido, una adición interpretativa que sigue aquí justificando, legitimando la creencia en la resurrección. Entonces, como una creencia que en realidad surge de manera posterior, ahora la vamos a encontrar en textos más antiguos, ¿sí? Para justificar el modo como se está creyendo. En últimas, podemos volver sobre esta estrategia de interpretación que tiene el judaísmo a través de una palabra, es la palabra pardesh. De manera textual, la palabra pardes significa huerto, pero también es un acrónimo donde cada una de las letras es la inicial de uno de los modos de comprensión del texto bíblico. Tenemos aquí 4 formas tradicionales con las que el creyente entra en contacto con los sentidos de la lectura bíblica. Lo que vamos a encontrar también en la historia del cristianismo es que los padres de la iglesia van a retomar estos sentidos que son originales del judaísmo. ¿Cuáles son esos sentidos? De aquí viene la teoría de los sentidos. El primero es peshat, el sentido literal. ¿A qué hace referencia el sentido literal? Lo que dicen las palabras. Principalmente eso, lo que dicen las palabras. El segundo sentido típico o alegórico, espiritual o místico es remes. Remes hace referencia no solo a lo que dicen, sino que ahora a lo que enseñan o quieren decir las palabras. Lo que enseñan o quieren decir las palabras. El tercero es el sentido moral, tropológico, práctico u homilético. Literalmente es el derash, del cual estamos hablando. Lo que debemos obrar. No solo tenemos que un texto dice algo, sino que ese texto quiere enseñar o quiere decir algo y quiere mostrar un modo de actuar, un modo de poner por obra aquello que está enseñando, lo que debemos obrar. El cuarto sentido, llamado el sentido místico, anagógico o escatológico, en hebreo sot, hace referencia a lo que debemos esperar. Entonces, mira que la unión, el sentido pleno, es la convergencia de estos 4 sentidos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el mismo método de la lección divina, se parece mucho a este orden de presentación que encontramos aquí. Lo que dicen las palabras, ¿qué dice el texto? Lo que enseñan o quieren decir, ¿qué quiere decir el texto? Lo que debemos obrar, ¿a qué me compromete el texto? Lo que debemos esperar, a cómo el texto me está llevando a esperar frente al Señor y cómo debo comprometerme con esa espera. ¿Sí? De aquí surge esta comprensión que más tarde va a ser desarrollada en el mismo método de la lección divina que los padres de la iglesia en el cristianismo asumieron en los 5 primeros siglos de la historia del cristianismo, pero que ya existía desde el rabinismo como tal. ¿Sí? Esta comprensión de los sentidos. Perdona, me salto aquí, por tiempo no alcanzamos a mirarlo. Miremos los principios fundamentales de esta exégesis. El primero, ya se los he comentado, la unidad de la escritura. ¿Sí? La Mishnah Pitke, que es uno de los grandes tratados de la interpretación del rabinismo, considerada también palabra de Dios en este sentido, desde la tradición oral, desde la Torah oral, dice, dale vueltas a la Torah una y otra vez, porque todo está en ella. Lo que no está en la Torah no existe en el mundo. Lo que no está en la Torah no existe en el mundo. Desde esta comprensión, todo se encuentra presente, escrito en la Torah. Si no está en la Torah, no existe. Un texto de la Torah debe ser leído en relación con los textos de los profetas y los otros escritos. Por ello, en la lectura sinagogal, a un texto de la Torah llamada Parashat corresponde un Haftarah, conclusión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ustedes van a encontrar
muy en la línea también de la liturgia cristiana. Recuerden ustedes que en el leccionario, en el culto cristiano, tenemos una lectura del Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana, complementada o llevada después por un texto del Evangelio, ¿sí? Hay una relación entre la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio. La lectura del Antiguo, desde esta perspectiva del cristianismo, es leída como promesa, como anuncio, mientras que la lectura del Evangelio es leído como cumplimiento de eso que ha sido anunciado, como plenitud de aquello que ha sido prometido. Pues de la misma manera, en la liturgia de la sinagoga vamos a encontrar esa interrelación entre los textos de la Torá, que es lo primero que se lee, y los haftarot, que serían los textos que comentan a la Torá, que corresponden a textos principalmente de los profetas, como en cuanto comentadores, comentaristas de la misma Torá, ¿sí? Cómo un texto se explica por otro. Eso hace parte de la unidad de la escritura. Este es un procedimiento para unir las tres partes de la escritura, ¿sí? Que es el jarús o el collar de perlas, enlistar textos de la Torá, el Nevi'im y Ketuvim. También el segundo principio, la unidad entre las diversas partes de la escritura. Me explico aquí. No solo existe unidad entre las tres partes de la Tanakh, y aquí ya empezamos a encontrar relación con el modo como en el Nuevo Testamento se recurre también a esta perspectiva del Derash. No solo existe unidad entre las tres partes de la Tanakh, ella también se da al interior de los diversos libros y al interior de los pasajes de un libro. Miremos un ejemplo. El mar de los juncos se partió en dos por los méritos de Abraham, dice el Bereshit Rabá, es decir, el Rabá del libro del Génesis. Dice que en el libro del Éxodo, el mar de los juncos por el cual el pueblo caminó a pie enjuto, a pie seco, se partió en dos, fue por los méritos de Abraham, que había partido los leños del sacrificio de Isaac. Nosotros desde nuestra mentalidad occidental leemos eso y cómo es esa relación entre lo uno y lo otro. Pero es que desde el principio de unidad que tiene el judaísmo es posible precisamente este tipo de interpretaciones. Y lo vamos a encontrar así también con respecto al Nuevo Testamento. Miremos la relación que existe, por ejemplo, entre Génesis 2.9 y Apocalipsis 22.2. En Génesis 2.9 dice lo siguiente: el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si nos damos cuenta, en ese versículo, en el huerto, según este segundo relato de la creación, había dos árboles principales, dos árboles centrales allá en medio del huerto. Uno es el árbol de la vida, el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si seguimos la secuencia del relato, nos daremos cuenta que en realidad la primera pareja fue expulsada del jardín no por lo que había hecho, que era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino para evitar que hiciera algo más. Y ese evitar que hiciera algo más era evitar que comiera del árbol de la vida. A partir de ese momento, la posibilidad de comer del árbol de la vida queda cerrada, porque según el circunloquio que tiene Dios o los dioses, Elohim ahí para sí mismo, es que si comen del otro árbol ya serán iguales a nosotros, ¿sí? Entonces son expulsados para evitar que coman de ese árbol. Cuando ustedes llegan a Apocalipsis 22.2, tenemos nuevamente la aparición de ese árbol que quedó allá como prohibido, el árbol de la vida. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce dos clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Miren ustedes, ese árbol que quedó prohibido al inicio del relato, van ustedes al final del canon ya de las escrituras judio-cristianas, y se encuentran que ya va a ser ofrecido ahora a todos por igual, ¿sí? Ya, y si es ofrecido, ya no va a haber ninguna diferencia entre la criatura y el creador, ¿sí? No solo se tiene el conocimiento, sino que ahora se tiene la vida, la participación de la vida de la divinidad. Otro ejemplo, miren el contraste entre Génesis 46:30 y Lucas 2:29-30. Dice Génesis 46:30. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir después que he visto tu rostro y sé que todavía vives.
Miren, en Lucas, en el capítulo 2, 29 al 30, hace parte del cántico de Simeón. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Si nos damos cuenta, tanto la forma como el contenido de la oración de Simeón parece ser que refleja o replica el que encontramos en la oración de Jacob frente al encuentro con José. Ya puede morir en paz. ¿Sí? Se mantiene un patrón. Mira que un texto sirve de patrón para otro. Otro ejemplo, Jueces 3, verso 14. Dice así, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Cuando ustedes van más adelante a Lucas, perdón, y en el mismo libro de los jueces, en el capítulo 10, verso 8, dice, y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año, y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. No perdamos de vista esta cifra, 18 años en los que el pueblo de Israel está siendo afligido, está sirviendo a un pueblo extranjero como es el pueblo de Moab. Cuando ustedes van a Lucas, en el capítulo 13, verso 10 al 17, tenemos el relato de la curación de la mujer encorvada. Y miren aquí que vuelve a aparecer la cifra, 18 años. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Más adelante van a encontrar que hay una nueva referencia a estos 18 años en el verso 16. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día del reposo? Entonces mira que esta cifra, 18 años, está uniendo tanto la historia de Israel como la historia de esta mujer. Surge entonces una pregunta. ¿No será esta mujer una representación personificada del propio Israel, que está 18 años bajo el dominio, bajo la esclavitud de un pueblo o de una fuerza que lo está presionando? ¿Sí? Este tipo de lecturas van a ser muy comunes, lo vamos a encontrar a lo largo en la interrelación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Miremos un último ejemplo aquí. Aparece en Deuteronomio, capítulo 2, verso 14. Dice, el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Tseret fue de 38 años. De 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento. Cuando ustedes van al Evangelio según Juan, en el capítulo 5, verso 5, hablando del paralítico que está al lado de la piscina de Betesda, dice así, estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años allá en Deuteronomio, 38 años aquí en el Evangelio según Juan. No sucederá de manera similar como lo vimos con el caso de la mujer adúltera, es decir, este hombre que está seco al lado de la piscina y que no puede bajar a ella para ser curado, no será una representación simbólica del mismo pueblo de Israel que necesita del agua de la vida para ser curado, ¿sí? Desde la lectura que se está realizando del cuarto evangelio, no lo perdamos de vista. Tercer principio, escritura explicada por la escritura. El resultado de la unidad existente entre las partes y al interior de las partes de la Biblia es la explicación del texto por el mismo texto. Eso ya lo hemos visto desde el primer principio. Según esto, está permitido utilizar un texto sacado de su verdadero contexto histórico, anticipar la historia posterior o crear lazo entre los episodios que siguen sin conexión real. Por ejemplo, en la tradición de la celebración del Pesaj en el judaísmo, uno de los rituales que hace parte de los rituales iniciales es la proclamación del llamado poema de las 4 noches, que aparece en el Targum Neofiti, ¿sí? Del libro del Éxodo, en el capítulo 12, verso 42. Cuando ustedes miran este texto en Éxodo, hace referencia a la noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Dice, esta noche es para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel por todas sus generaciones.
Lo que van a hacer los targumistas es generar este poema, recordando en una vigilia la secuencia de 4 noches en las cuales Dios ha actuado a favor del pueblo. La primera noche, la noche de la creación. La segunda noche, la noche del sacrificio de Isaac, llamada la noche de la quedá, del amarre de Isaac. La tercera noche, la noche de la liberación de Egipto, ¿sí? De la salida de Egipto. Y la cuarta noche, finalmente, la noche de la llegada del Mesías. Entonces mira cómo a partir de un texto, de una sola cita, se genera esta tradición. Por eso, para el judaísmo, el Pesaj es no solo una oportunidad de hacer memoria del pasado, y en este caso del pasado tanto de la creación como del sacrificio de Isaac, como de la liberación de Egipto, sino también evocar hacia el futuro la llegada del Mesías tan esperado. Otro ejemplo, en este caso lo vamos a encontrar que Mateo, el Evangelio según Mateo, recurrirá en los primeros versículos a una estrategia que es propia y común del Midrash, del método erásico, que son las citas de cumplimiento. ¿Sí? Ustedes van a encontrar que se dice algo, que sucede algo, y esto sucede, dice el narrador, esto sucede para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Mateo 1, versos 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Evidentemente, aquí el autor del Evangelio se está inspirando en el texto de Isaías en el capítulo 7, verso 14. Pero cuando ustedes van al relato de Isaías en sus traducciones al español, ¿sí? Se encuentran con que literalmente no dice exactamente lo que aparece ahí, porque incluso no aparece explícitamente la palabra virgen. En algunas traducciones ponen joven o doncella. Claro, porque la traducción de nuestras Biblias en español es del hebreo, ¿sí? Y en hebreo vamos a encontrar la palabra almaj, y Alma literalmente es joven. Si ustedes miran el contexto del relato del capítulo 7, en realidad es una profecía que Isaías dirige al rey Ahab como una promesa de descendencia en el contexto propio en el que se encuentra el rey bajo la amenaza de invasión a Siria. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el recurso que hace Mateo, pues lo que hace es sacar esta expresión para darle un sentido diferente a un texto, a una realidad del presente. Ahora, hay que tener en cuenta que Mateo no está tomando la cita directamente del texto hebreo, sino de la traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Entonces, ya en la Septuaginta tenemos una reinterpretación. Vamos a encontrar la palabra partenón o partenos, que ya puede ser traducido por doncella, pero también puede ser traducido por virgen, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ese tipo de expresiones. Así, más adelante, seguimos leyendo Mateo en el capítulo 2, verso 4 al 6, con respecto al lugar en el que debe nacer el Mesías. Dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Aquí esta es una relación de Miqueas en el capítulo 5, verso 1 al 3. Insisto, si ustedes van al texto, se van a encontrar con que desde el trasfondo, desde el marco en el que este fragmento ha sido tomado, pues tiene un sentido diferente. Lo que va a hacer Mateo es una reinterpretación de estas tradiciones, insisto, para dar sentido a una realidad diferente que en este caso tiene que ver con Jesús. Así ustedes pueden seguir mirando Mateo 2:15, con la expresión de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2 del 17 al 18, en cuanto a la expresión, incluso lo dice de manera explícita citando a Jeremías, capítulo 31, verso 15, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Algo interesante es la cita de Mateo 2:23,
que dice, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, él será llamado Nazoreo. Cuando uno va a indagar sobre dónde aparece que una cita de los profetas o del Antiguo Testamento que dice explícitamente esto, él será llamado Nazoreo, pues como que no aparece. Es decir, Mateo está haciendo un derash del Antiguo Testamento, está recurriendo a la interpretación deráshica del Antiguo Testamento de una manera absolutamente libre, absolutamente libre. Aquí quiero insistir ya en el cuarto principio. La Biblia tiene una pluralidad de sentidos. La palabra, la escritura es la palabra de Dios para todo hombre y en todo tiempo. Por ello se abre a una pluralidad de sentidos que son inagotables. Aquí retomo esta expresión de Jeremías 23:29. No es mi palabra como un fuego, oráculo del Señor, y como un martillo que golpea la roca. Pues bien, para los sabios judíos, el martillo que golpea la roca es un símbolo de la reinterpretación de la palabra. La Torá es como una roca y la inteligencia del hombre en búsqueda es como un martillo que al golpear produce chispas. Lo que hacen los rabinos, los exégetas, al interpretar la escritura es martillar los textos, buscando los sentidos que están detrás de los textos mismos. Ya para finalizar, una palabra, precisamente ya lo hemos visto con varios ejemplos, sobre la característica del Derash cristiano. Miremos en primer lugar la imagen que aparece aquí. Esta es una representación de Mateo, pero miren que Mateo tiene dos libros. Uno que se lo está presentando esta figura celestial o angélica y el otro en el que él está escribiendo. Pues Mateo está representando precisamente esto, cómo lee de lo antiguo para ver en lo antiguo un modo de interpretar lo nuevo que está sucediendo. Una perspectiva, una hermenéutica cristocéntrica, está leyendo la escritura del pasado a través del evento Cristo y la está reinterpretando para el presente. ¿Sí? Por eso podríamos decir, los presupuestos fundamentales y las reglas hermenéuticas del Derash cristiano son en principio las mismas del Derash judío, en cuya tradición nace el cristianismo. La gran diferencia del Derash cristiano con respecto al Derash judío es que el centro de la exégesis cristiana del Antiguo Testamento lo constituye no el texto, sino la persona y obra de Cristo. Es decir, mientras que en el judaísmo se lee la Torá toracéntricamente, en el cristianismo leemos la Torá cristocéntricamente. ¿Sí? Es un cambio de perspectiva lo que vamos a tener aquí. Al intérprete del Nuevo Testamento le será imposible hacer exégesis científica sin conocer el Derash, es decir, sus presupuestos y en ocasiones extraños procedimientos considerados desde nuestra mentalidad moderna, histórica y crítica. ¿Sí? Uno mira el procedimiento del Derash y esto suena extraño. ¿Sí? Cuando miramos textos, por ejemplo, del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, vamos a encontrar referencias explícitas a este Derash. Dice Hechos 2:42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Esta referencia a las enseñanzas de los apóstoles es el Derash de los seguidores de Jesús, cómo ellos están interpretando el evento Cristo, releyendo los textos del Antiguo Testamento. Por eso ustedes van a encontrar incluso allá en 1 Corintios capítulo 15 que Pablo lee el acontecimiento de Jesús según las Escrituras. Dice que les transmito lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, las Escrituras se convierten en el criterio de validación de la experiencia cristiana, de la experiencia del misterio de Cristo. Miren también Lucas 24:27. Aquí se está hablando del mismo resucitado. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús mismo hace midrash, Jesús hace método derásico, está hablando de sí a la luz de las escrituras mismas. Miren también en Mateo 13:51 al 52.
¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Finalmente, Juan 5:39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Mira que aquí, insistimos en esto, ya tenemos una reinterpretación típicamente cristocéntrica, ¿sí? Se va a las escrituras, pero para profundizar en el misterio que se está celebrando. Bueno, por tiempo debo concluir aquí. Quiero, si les interesa, profundizar en esta temática que es profundamente apasionante, muy interesante con respecto al método de la interpretación del rabinismo y cómo en el Nuevo Testamento viene a ser aplicado este tipo de métodos. Quiero sugerirles 3 libros. Uno, lo pueden descargar directamente de internet. Lo escribe Ana Francisca Vergara Abril, ella es hermana dominica de la Presentación y esta es su monografía de maestría, se llama Abrir la Biblia cristiana en clave judía, el Midrash, el Targum, una manera de interpretar. ¿Sí? Es el primer texto que les recomiendo. Insisto, lo pueden descargar, lo pueden conseguir en Google. Estos son de Verbo Divino. Este es un clásico ya, es de los años 80, incluso se terminó de escribir en los 70, se publicó por primera vez en los 80, del padre Agustín del Agua Pérez. Se llama El método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. ¿Sí? Como si queremos entender el Nuevo Testamento, no podemos perder de vista el Antiguo y el modo como se interpreta el Antiguo mismo. Y este libro es más reciente, es de Tomás García Huidrobo, se llama El surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento. Todos ellos están en español y van a profundizar también en estos modos de interpretación. Bueno, les agradezco pues su escucha, su acogida y pues si tienen alguna inquietud, algo que quisieran comentar, pues estoy Muchas gracias, Juan, por la presentación formidable. Creo que ha sido un tema muy interesante, el trato el abordaje que le has dado. Y pues bueno, vamos a tener unos minutos para no abusar del tiempo de Juan, con algunas preguntas o comentarios. Tengo 3, 4 manos levantadas. Vamos a empezar con esas 4, dependiendo de cuánto duremos. Veremos si podemos tomar alguna más. Estaba primero Mile, creo que Mile, dice allí. No sé si está por ahí. Hola, hola, ¿cómo Hola, hola, están? buenas noches. Hola. No, yo creo que él respondió la pregunta que tenía al final, porque yo siempre he tenido la duda que si Yeshua no vino a abolir la Torá, entonces podríamos interpretar el Nuevo Testamento como una lectura midrásica. Absolutamente, Mile. Lo que tú has planteado en forma de interrogación, quítale los signos de interrogación y plantéalo como afirmación. El Nuevo Testamento es una lectura midrásica. Y quiero aprovechar esto que tú estás comentando, porque a veces cuando nos aproximamos al Nuevo Testamento, perdemos de vista una realidad fundamental, y es que el Nuevo Testamento hace parte de la tradición del judaísmo, por lo que comentaba al inicio. ¿Sí? Son escrituras que surgen desde el judaísmo mismo y que recurren a los mismos métodos del judaísmo. Lamentablemente, desde nuestra perspectiva cristiana, a veces no lo reconocemos. Y desde la perspectiva del mismo judaísmo, tampoco se reconoce el Nuevo Testamento como fruto de su propia tradición, precisamente por los conflictos que surgieron más adelante. ¿Sí? Entonces, vale la pena reconocer de ambos lados que aquí estamos con tradición del judaísmo. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Que el modo como interpretamos los textos se ha hecho desde nuestra mentalidad muy occidental, inspirada sobre todo en la tradición interpretativa griega, pero se nos olvida que estos textos no se interpretan como las obras de Homero o de Platón o de Aristóteles, sino que son textos del judaísmo y que para aproximarnos a ellos, debemos recurrir a los modos de interpretación de la cultura y el ambiente en el que surgieron, que son el Midrash y el Midrash mismo.
Muchas gracias. A ti. Gracias, Juan. Excelente. Gracias a Mile por la pregunta. Tenemos también a Rocío Sanabria. Buenas noches. No, yo solamente quería pedirle un favor. Es que dijo los libros muy rápidamente. Entonces, que si podían facilitar el nombre y el autor de los libros, solamente. Claro, sí, mira. El primero, no sé si lo alcanzan a ver en pantalla, se llama Abrir la Biblia cristiana en clave judía. Abrir la Biblia cristiana en clave judía. La autora, Ana Francisca Vergara. Texto bellísimo, bellísimo. Incluso con algunas claves también de comprensión desde el hebreo. El segundo que les compartí, que ya tiene sus años, pero sigue siendo una joya, el método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. Es fácil de leer, es fácil de entender, muy didáctico. El autor es Agustín del Agua Pérez. Creo que después de las obras de Alejandro Díez Macho, que fue como el gran iniciador de la filología hebrea en español, este es discípulo, Agustín del Agua fue discípulo de Alejandro Díez Macho, y esta tal vez es la primera obra teórica sobre la metodología del Midrash en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que se escribe en español, que se escribe en español. El método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. Y el tercero, el surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento. Es de la misma colección del libro que David les mostró al inicio de la sesión. El autor es Tomás García Huidrobo. Estos dos últimos de la editorial Verbo Divino. Gracias, Juan, muy amable. Y recordarle a la gente que si tiene dudas con los textos o con algún detalle, les enviamos el video. Entonces, ustedes pueden en el video tener acceso a toda esta información, ¿verdad? Y anotarle. Gracias a Juan y gracias a Rocío. Tenemos a don Melvin Cabero por allí. Sí, muchas gracias, David y Juan Alberto. Más que todo es referirme a esa interrelación entre el primero y el segundo testamento, la importancia que tiene, y yo veo que de un punto de vista pastoral, por lo menos, o litúrgico, no se le da la importancia que tiene. Me explico. Digamos, en la liturgia, generalmente, como usted lo decía, la primera lectura es del Primer Testamento, la segunda lectura es del Nuevo Testamento. Sin embargo, no siempre es así. O sea, digamos, muchas veces ni siquiera se incluye en la primera lectura del Primer Testamento, sino que se incluye, por ejemplo, libros de sabiduría, que es deuterocanónico. Entonces nos privamos de ese aspecto. Y en otras ocasiones hay dos lecturas. La primera y la segunda son del Primer Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces yo no sé, o sea, yo creo que desde cuando siempre ha sido así, Juan Alberto, o cómo, porque la única manera que tenemos nosotros de tener acceso y poder hacer esos miras muchas veces es mediante estas charlas, porque, repito, vamos pastoralmente, aunque tiene otra finalidad, tal vez lo que es pastoral, pero no se da esta situación. Entonces, ¿a qué se ve en cierta forma ese divorcio? Yo comprendo que por el cristianismo hay que dar más énfasis a Cristo. Sin embargo, yo como que se deja un poco de lado el Primer Testamento con base en lo que le acabo de comentar. Muchas gracias. Melvin, muy interesante lo que estás comentando. Aquí se está haciendo referencia al Derash cristiano, es decir, al criterio que se utilizó desde los primeros siglos del cristianismo para asumir en la liturgia, en las asambleas litúrgicas, la lectura, el encuentro con los textos, ya sea del Primer Testamento o del Segundo, del Antiguo o del Nuevo. El criterio, como les acabo de comentar, era en principio mirar el Antiguo o el Primer Testamento con el criterio de anuncio o promesa y el Nuevo Testamento con el criterio de cumplimiento y plenitud. Pero vamos a encontrar excepciones y la excepción principal va a tener que ver con el tiempo pascual.
Es decir, durante todo el tiempo, durante el año, en el modo como se entiende en la escritura, siempre se mantiene Antiguo Testamento al inicio, Nuevo Testamento después. En el tiempo pascual no se lee el Antiguo Testamento. En el tiempo pascual es el tiempo de excepción. ¿Cuál es el criterio para que no se lea? Porque se asume que el tiempo pascual es el tiempo del cumplimiento y de la plenitud, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a encontrar en la primera lectura son textos, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles o de cartas de Pablo, etcétera, en la primera lectura, ¿sí? Se lee el Antiguo Testamento solamente los salmos se mantienen, ¿sí? Pero el criterio, que aparece aquí la excepción que tú señalas, Melvin, es precisamente por eso, por el criterio de promesa cumplimiento. La Pascua va a marcar la excepción, el tiempo pascual. Gracias. Gracias, Juan. Y gracias a don Melvin por la pregunta. No sé si hay alguna persona más si quiere hacer una pregunta o un comentario. Vi que hubo manos que se levantaron, pero luego se bajaron. Entonces, no sé no sé si hay alguna persona que quiera plantear alguna otra inquietud del trabajo de Juan sobre el contenido, ¿verdad? De los tipos de exégesis, el tipo de textos que emergen. Tenemos a Erika Arias. Tiene el micrófono cerrado, Erika. Ah, bueno, ahora sí. Sí, sí, ya. Es que al inicio pues levanté la mano porque igual quería responder, pero dije, creo que él está más instruido como para responder. Creo que lo de la liturgia ya trae un orden y ya viene de por bastante tiempo que lo traen así general. También me llama la atención que usó bastante otro, cuando decía de una lectura y otro que se complementa. Creo que esos libros sí, o de donde saca eso, nosotros como que no tenemos mucho acceso a a esa nueva riqueza. Son pocas las veces que en una pastoral o en la iglesia nos van a profundizar en el Antiguo Testamento hasta ahí llega. Solo la Biblia en sí, lo que dice la Biblia en sí es lo que nosotros estudiamos. Pero estos nuevas, eh, nuevo material que utilizó él, nosotros no lo conocemos, nosotros no lo estudiamos. Eh, Religiosamente o cristianamente en nuestros lugares no lo enseñan. Y sí, es bastante enriquecedor ver que hay otras, de dónde viene y saber el origen y saber por qué. Siempre me ha llamado la atención eso, saber la historia, saber de dónde vino. Son cosas que no las dicen en nuestra religión, en nuestras iglesias, no la enseñan. Entonces me llama mucho la atención y por eso pues me gustaría ver que sí manden con materiales, libritos, textos así como para estudiar a profundidad, sacar un material así como para estudiar a profundidad de dónde viene esta lectura de, y sacar eso como hizo él de una lectura del Antiguo Testamento que también sacó Midrash o sacó de la escritura de que no, oh, yo no lo conocía. Erika, Erika, sí, perdón. estás comentando algo que es muy cierto, ¿sí? De pronto, para explicar un poco esto, voy a recurrir a una analogía desde la tradición del catolicismo, ¿sí? En el catolicismo, así lo plantea el Concilio Vaticano II, la revelación tiene dos fuentes principales, ¿sí? Una es la escritura, la otra es la tradición, ¿sí? Ambas son consideradas expresión de palabra de Dios, escritura y tradición, cosa diferente a como se da en las tradiciones del protestantismo, donde solo se tiene la escritura, ¿sí? Resulta que en el judaísmo sucede algo parecido a lo que acontece en el catolicismo. La revelación o la palabra va a tener dos vertientes. Una que es la escritura en cuanto tal, que corresponde a la Tanakh, es decir, a la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, es decir, al Pentateuco, a los textos proféticos y a los escritos restantes, ¿sí? Esos son los textos escritos, pero también tiene un peso que es considerado de igual manera palabra de Dios, la tradición oral de Israel,
la tradición oral, la tradición, la Torá que está en los labios, ¿sí? La Torá que está en los labios. Después del siglo I, es decir, estamos hablando después de la muerte de Jesús, los fariseos que sobreviven a la destrucción de Jerusalén y a la destrucción del templo, van a tratar de recuperar la identidad del judaísmo, y es un judaísmo que se tiene que construir sin templo, porque el templo ha sido destruido, sin sacerdotes, porque los sacerdotes fueron masacrados en el año 70, y sin sacrificios, porque no hay templo ni sacerdotes. Entonces, ¿qué le queda a los rabinos? ¿Qué le queda a los fariseos, que después van a ser llamados los grandes rabinos? Les queda por una parte la Torá escrita, los textos escritos, y ellos van a configurar el canon que más adelante el judaísmo va a adoptar como la escritura oficial para ellos, pero también la tradición de los rabinos, con un peso igual. Esa tradición entre los finales del siglo II y hasta el siglo VII después de Cristo va a empezar a ponerse por escrito. Y esa se va a plasmar principalmente en dos textos fundamentales. Es decir, además de la Tanakh, vamos a encontrar dos textos fundamentales que van a representar la tradición oral del judaísmo. Uno va a ser la Mishnah, ¿sí?, que es comentario a las prescripciones rituales de la Torah, la Mishnah, y el otro va a ser el Talmud. Y en el Talmud vamos a encontrar la compilación de todos estos comentarios a la Mishnah y a la misma Torah, ¿sí?, que van a ser la plasmación de esta tradición de Israel, la Mishnah y el Talmud. Es decir, que si yo pretendo conocer el judaísmo solamente estudiando el Antiguo Testamento, voy a tener solamente una mínima parte del judaísmo, porque el judaísmo no solo es la Torah, sino que el judaísmo también es talmúdico. El judaísmo también bebe de esa tradición oral, que, como tú lo acabas de decir, lastimosamente desconocemos, ¿sí? Y que vale la pena conocer también porque hace parte de estas tradiciones identitarias del pueblo judío, que es de una riqueza impresionante. A veces pensamos que lo que encontramos en los evangelios sobre Jesús como una parábola, como si eso fuera original de Jesús, ¿sí? Pero cuando empezamos a mirar los comentarios de los rabinos, nos encontramos también con relatos parabólicos, ¿sí? Las parábolas ya hacen parte de las tradiciones del judaísmo, y Jesús, como buen judío, pues hereda estas tradiciones, no las inventa él mismo bebe estas tradiciones que hacen parte de su entorno cultural, de su entorno como judío. Entonces, incluso no solo nos ayuda el conocer esto, no solo nos ayuda a conocer el Antiguo Testamento, sino que nos ayuda también a entender mejor a Jesús y el contexto en el que se desarrolla y sus palabras mismas también. Si nos damos cuenta, en Mateo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús llega a hablar empleando métodos del Midrash y del método derásico. ¿Sí? Se les ha dicho esto, pero yo les digo, así hablan los rabinos. ¿Sí? Esa es una expresión muy propia del rabinismo. Entonces, mira, conocemos tradiciones del judaísmo, pero también nos apropiamos mejor de nuestras propias raíces. Gracias, Juan, y excelente explicación, y gracias a Erika por la pregunta y comentario. Tenemos para cerrar a Rocío y a Luis Roberto. Entonces, escuchamos a Rocío. Ok, buenas noches. Buenas noches. Profesor, muchísimas gracias, excelente exposición, muy clara. Le agradecería si me puede evacuar una consulta. Por ejemplo, usted habló del ejemplo de Esaú, de que él volvió del campo y había cometido 7 pecados, que esa es la interpretación que le dieron como para justificar que no merecía la progenitura. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo escogieron esa interpretación? Porque supongo que no fue solo un rabino el que dio esa interpretación, si no fueron varios. Entonces, ¿cómo dijeron? Vamos a escoger esta. Había como, qué sé yo, como un congreso o algo así para escoger la interpretación. Esa sería como la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cuándo se termina de interpretar? ¿Cuándo se termina de hacer midrash? Porque supongo que si eso continuara, no habría término. Los de ahora, los rabinos de ahora dirían, no, lo que quiso decir aquel no es correcto, más bien sería esto. O sea, cuando se dijo hasta aquí, no sé si me di a entender. Muchas gracias. Buenas noches.
Ay, Rocío, qué buenas preguntas, qué interesante esto. Bueno, en primer lugar, sobre el modo del desarrollo de estas tradiciones, vamos a encontrar que hay rabinos y en torno a los rabinos se generan escuelas, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer los discípulos de los rabinos, en cierto modo, es divulgar, multiplicar y ampliar lo que pronunció el rabino principal, ¿sí? Llegan a ser promotores y difusores de la escuela más que llegar a un acuerdo entre todos, no, esto quiere decir esto y los 5 pecados van a hacer esto, se está bebiendo de una cabeza que genera un pensamiento inicial y a partir de esa cabeza la tradición de la escuela a la que pertenece el discípulo de este rabino, pues va a hacer por una parte la ampliación, la recepción de lo que el rabino dice, la ampliación, reinterpretación y finalmente la plasmación por escrito. La escritura de alguna manera cierra ese proceso de cambio de interpretación. Me explico, no sé, aquí en Colombia tenemos un juego que se llama teléfono roto, no sé si en Costa Rica existe teléfono roto, que uno le pasa Teléfono el... chocho se llama. ¿Cómo se llama? Teléfono chocho. Ok, ok, Bueno, eso, sí, le sí. pasa a uno el mensaje. Aquí en las mismas escuelas rabínicas va a suceder lo mismo. El rabino va a tener un mensaje, el discípulo se lo pasa al otro discípulo, al otro discípulo, al otro discípulo, y a veces se puede romper el mensaje inicial, o se puede ampliar, o se puede de alguna manera reinterpretar. Lo que va a hacer la escritura es detener de alguna manera ese paso de, iba a decir la palabra corrupción del mensaje, no, pero de divergencia o de modificación del mensaje. ¿Sí? La escritura finaliza esto, pero es un proceso de escuela en torno a un maestro, más que un consenso entre varios. Si hoy en día llegar a consensos es difícil, pensemos en la antigüedad como lo pudo. Aquí son en torno a una autoridad. Y la segunda pregunta, que es bellísima, ¿cuándo se termina de hacer Midrash? No se termina de hacer Midrash, porque hay un principio y es que Dios sigue hablando. ¿Sí? Dios sigue hablando. Por eso el Talmud se sigue escribiendo. ¿Sí? Desde algunas, para algunas escuelas ya está cerrado, ¿sí? Pero para otras, de un judaísmo más liberal, es que Dios sigue hablando a la humanidad y también se sigue preguntando por el modo como un texto de la antigüedad se aplica en la realidad actual. Pero como la realidad actual es cambiante, ¿sí? La realidad siempre es cambiante, surge la pregunta en un contexto particular, ¿cómo se sigue empleando tal afirmación de la Torah o no? Y en ese sentido, la tradición sigue avanzando. Es una tradición viva, ¿sí? No se anquilosa, no se pierde, no se queda, ¿sí? Se sigue multiplicando. Excelente, muchas gracias. A ti, Rocío. Gracias, Juan, y gracias a Rocío. Y cerramos con Luis Roberto. Sí, bueno, buenas noches. Gracias al profesor por la exposición, me gustó mucho. Honestamente, alguna vez había pensado en el Nuevo Testamento como un midrash de la Torá, pero no pensé que fuera cristianamente correcto, digamos, ¿no? Pero bueno, la pregunta que le quiero hacer es un poco mala nota, como decimos aquí en Costa Rica, pero créame que no es la intención, digamos, no le pagaría mal por bien. Definitivamente me ayudaría, y ahí se me pega un poco mi pregunta con la pregunta que acaba de hacer Rocío. De alguna manera pienso que el límite del Midrash es cuando contradice, digamos, el texto que está explicando. No sé, se me ocurre pensar eso con respecto a la pregunta de Rocío. Porque, digamos, la pregunta que le quiero hacer es, digamos, yo veo que, por ejemplo, en el Evangelio nos hablan de Jesús como el Hijo único de Dios, unigenos en griego. Yo no sé nada de griego, pero monogenos, perdón. Yo no sé nada de griego, pero mono y uno, ¿verdad? Y por otro lado veo, por ejemplo, en Éxodo 4:22, que Hashem en primera persona le manda a decir al faraón que su bejorí, su primogénito, es Israel. Entonces, por un lado, o sea, a mí me resulta, no entiendo, tal vez tiene una respuesta muy fácil, yo simplemente no la conozco, digamos, por un lado tenemos un hijo único que se llama Jesús, y por otro lado tenemos el primero de varios que se llama Israel, digamos, y entonces esa es la pregunta. Muchísimas gracias.
Luis Roberto, magnífico esto que estás. Maravilloso. Sí, genial. Tú dices, lo primero que comentaste es que el límite del Midrash es la contradicción. Eso funciona para nuestra mentalidad occidental, que es heredera de la filosofía griega y de un principio, por lo general, que surge entre los presocráticos, que es el principio de no contradicción. ¿Sí? Eso funciona para nuestra mentalidad. En el caso del judaísmo, la contradicción incluso es posible. ¿Sí? Se puede afirmar una cosa y se puede afirmar lo contrario, y las dos perspectivas pueden coexistir sin ningún problema. ¿Sí? La contradicción no tiene problema en el método erásico, no hay lío. Ahora, volviendo al ejemplo que tú estás proponiendo, lo que está en juego es la comprensión de filiación. ¿Sí? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Israel o Jesús? Pues yo creo que también los primeros discípulos de Jesús se hicieron esa pregunta: ¿cómo entender que Jesús es hijo? O las tradiciones que siguen de Jesús. Mira un modo como uno de los autores del Nuevo Testamento trató de responder a esta inquietud. ¿Cómo entender que Jesús es hijo siendo Israel ya primogénito de Dios? Mira el inicio del Evangelio según Mateo en el capítulo 1, verso 1. Dice lo siguiente: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Estamos con el problema de la filiación. ¿Quién es hijo? Y entonces aquí se está partiendo de ese principio que tú acabas de explicar. ¿Quién es el hijo de Dios? Israel. Israel es el primogénito, por supuesto, ¿sí? Y Jesús hace parte de Israel en cuanto hijo de Abraham, ¿sí? Y en cuanto hijo de Abraham, ya tenemos que participa en ese primer nivel de filiación con respecto a Dios. Hace parte de Israel, hace parte de la primogenitura del pueblo, y lo que vamos a encontrar a continuación, que es la genealogía, es un electo ledot que sigue el método del Antiguo Testamento, de las genealogías, pues va a mostrar cómo Jesús se entronca dentro de la tradición del Antiguo Testamento y se hace hijo con los hijos, ¿sí? Pertenece a esa tradición, pero si siguen la lectura, la filiación de Jesús va a tener un carácter particular, porque dice más adelante, hijo de David. Entonces no es solamente una filiación como pueblo, es decir, como parte de Abraham, sino ahora una filiación que se entiende en sentido mesiánico. Recuerden que el Mesías por excelencia de Israel es David. Aquí Jesús va a ser presentado como hijo de David. Ya no se habla de una filiación étnica frente al pueblo, ahora tenemos una filiación mesiánica. Cuando tú pasas al texto del Evangelio de Juan, donde ya se habla del monogéneos, el hijo unigénito, vamos a encontrar otro tipo de filiación con respecto a Jesús, y es una filiación que depende de la adopción por parte de Dios, ya sea a Jesús mismo, en primer lugar, ¿sí? Como monogéneo, pero también desde la tradición paulina y joánica, cómo es que quienes siguen a Jesús participan de la filiación de Jesús de manera adoptiva. Entonces, hay varios niveles y varios tipos de adopción, como tal, de filiación, perdón. Y mira que no hay contradicción, sino que una lectura se sigue de la otra. Es Derash del Antiguo Testamento también. Profesor, qué pena, no le entiendo. O sea, sigo sin entender. O sea, ¿Dios tiene un hijo único ¿Sí? o Dios tiene uno primero de varios, digamos? O sea, es que le sigo sin entender. O sea, le agradezco muchísimo, pero la verdad no me aclara la pregunta. O sea, Mira, con todo el amor y respeto que le tengo, digamos, alguna vez conversé con usted de Borges, tal vez ya no me recuerda, pero, o sea, me cae muy bien, o sea, no es que le quiero, pero no le entiendo su respuesta, digamos, o sea, no veo, o sea, es que no lo entiendo, o sea, simplemente no lo puedo entender. no hay No sé lío. si... Mira, desde el Nuevo Testamento, desde la comprensión cristiana, Dios tiene un hijo único, ¿sí? Desde el texto que tú acabas de leer de Juan. Ok, pero eso es cristiano, entonces, meramente cristiano. Que la comprensión de filiación que se hereda desde la tradición del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero quiero ir a esto. Ese hijo único es Jesús, ¿sí? Ajá. Pero quienes se adhieren al proyecto de Jesús y a través del bautismo se hacen hijos en el Hijo. Es decir, llegan a ser hijos participando del cuerpo del Hijo, del cuerpo de Cristo, por el bautismo. Entonces, nosotros podríamos decir que somos hijos en el Hijo. De esa misma manera, en esta tradición se va a entender a Jesús como hijo participando del cuerpo del Hijo de Israel, del Hijo de Dios que es Israel.
¿sí? Un entronque dentro de otro, ¿sí? Piensa tú, esta es una analogía que utiliza Pablo en la carta a los romanos, y es la Como un analogía, árbol genealógico, ¿no? ya voy, es la analogía del injerto. Es la analogía del injerto que utiliza Pablo en la carta a los romanos, ¿sí? Donde tenemos un olivo, Pablo hace referencia al olivo, hay un olivo que ha sido cultivado, ¿sí? Ese olivo es Israel, y tenemos a la gentilidad, los pueblos de la gentilidad que se injertan en ese olivo. Entonces la filiación va a funcionar de manera similar. No es que haya varios olivos, es un mismo olivo, y ese olivo tiene ramas, tiene ramificaciones, ¿sí? Israel por eso va a ser entendido también en la comprensión ya del Nuevo Testamento, en la lectura de Erásica, el nuevo Israel como los creyentes en Jesús, que se hacen hijos en el Hijo. Al compañero Gracias, Juan. Gracias, profesor. Luis Sí, Robert, te puedo hacer una recomendación Sí, claro. de un libro que se llama Ben, Filiación y Misticismo Judío de Moshe Idel. Ahí muestran toda la figura de hijo y ahí vas a entender de por qué la figura arquetípica de Adán se toma también como hijo primogénito, la figura gnóstica y la figura de Israel. Y también pues mirando un poquito desde la genealogía de Jesús, como explica el doctor, que desde Abraham viene a ser la generación 42, entonces también por eso se toma como unigénito. Tal vez Milena nos puede escribir el nombre en el chat para que también Roberto o cualquier persona que lo quiera anotar lo anote. Sí, es un libro Gracias por el... extremadamente interesante que lo recomiendo si a alguien le interesa profundizar más en lo del hijo unigénito. Si gusta nos lo coloca, por favor, en Claro que sí. en el chat de Zoom y le agradecemos. Y gracias a Juan y a Roberto a Juan Alberto y sí, a Luis Roberto por la conversación. Creo que son temas para seguir explorando, ¿verdad? Y Juan ya nos ha dado una excelente y amplia introducción y ya Luis Roberto y otras personas nos colocan aquí ideas para seguir conversando. Antes de darle las gracias a Juan y cerrar formalmente el espacio de hoy, quiero darle la palabra a Rocío nada más para recordarles la invitación de la semana siguiente, que ya será nuestro cierre del mes de la Biblia. Entonces escuchamos a Rocío y luego la despedida formal. Buenas noches. Sí, gracias, David. Es para recordarles ya las dos últimas charlas. Tenemos la próxima semana. La primera es Los Cristianos Olvidados, por el profesor Hansel Zúñiga, el próximo miércoles 28 de septiembre a las 6:30. Y la otra es Las Fiestas Judías y el Mesías, por el padre Francesco Voltaggio desde Galilea, Israel, para que también no se la pierdan, y es a las 9 de la mañana, el 29 de septiembre. Quedan cordialmente invitadas e invitados. Gracias, Chío. Perfecto. Y muchas gracias de nuevo al profesor Juan Alberto. Juan, excelente la participación y agradecemos mucho siempre que saques el tiempo, ¿verdad? Para estar acá con la familia de Serhuc. A las personas que participaron, de nuevo, muchas gracias. Quedan invitadas a las siguientes actividades, a los cursos de la congregación y nos veremos entonces el miércoles a las 6:30 para escuchar a Hansel con el tema de los cristianismos olvidados. Los videos que ustedes dijeron que se suben, es que yo soy nueva, entonces no sé mucho. Sí, muy bien. Los videos los compartimos a los grupos de WhatsApp que tenemos y también se van a subir al Facebook de Serhuc. Entonces estén atentos al Facebook de Serhuc. Serhuc también tiene un canal de YouTube y ahí tendremos los videos. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Nuevo, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.